Impresionante lo que estamos viendo en la escuela Santa Catalina. Mirá. Mirá, Lauricita, le dice que vaya. Ya la lleva de la mano. Mirá, mirá qué hace. ¿Qué hace? Mirá, saca. Hola, muy bienvenidos a Canal Fundación nuevamente. Esa introducción que acabamos de ver merece una explicación. Para ello no tenemos que hablar desde la política, no tenemos que hablar desde la economía, no tenemos que hablar desde simplemente cualquier lugar. Hay que hablar con la gente que sabe, hay que oír a los expertos que hoy día no responden a una matriz cultural que pretende un cambio muy brutal. El cambio se basa sobre el siguiente concepto de naturaleza humana. Estadística o moralmente somos heterosexuales, pero personalmente homosexuales, sin saberlo o sabiéndolo, y por último somos transsexuados elemental o molecularmente. Ahí estoy citando a Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo, y el Anti-Edipo lo que pretende es justamente poner en cuestión el conocimiento que tienen personas, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, sobre los efectos que tiene sobre los niños, crecer sin ninguna contención de la libido y normalizando situaciones que son traumáticas y que devienen en personas quebradizas y psíquicamente inestables. Para ello, hoy día hemos traído y le damos la bienvenida a Ezequiel Baigorría, psicólogo clínico, preventor del abuso sexual infantil. Muy bienvenido, Ezequiel. Hola, Vanessa. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias, bueno, por tomarme en cuenta para hablar de un tema tan delicado y tan importante como es este, que es el de la educación sexual infantil desde el colegio. ¿Cómo se explica, Ezequiel? Seguramente se están preguntando nuestros telepensantes, porque los que ven este tipo de programas, y esto lo voy a repetir muchas veces, son personas que piensan. No son personas que simplemente se están tragando un discurso del buenismo y lo políticamente correcto. Somos personas que estamos buscando el bien de verdad. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Yo creo que la mayor parte de quienes vieron el comienzo, la introducción a este programa, se preguntan, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos entrar a entender esto? Bueno, en primer lugar, quería comentarte que ese es un video que fue filmado por unos adolescentes en una escuela de Uruguay. Uruguay tiene instalada la ley de ESI ya desde el gobierno de Mujica, lo cual es bastante común las clases de ESI. Y bueno, y este es uno de los resultados que se ha tomado, que es que, bueno, lo que venimos denunciando, esta es una prueba de que hay una hipersexualización de la sexualidad, digamos, una hipersexualización de la infancia. Es decir, los nenes de esta edad, que ahí tenían unos 4 o 5 años aproximadamente, son hipersexualizados, son estimulados para que justamente ocurran este tipo de cosas y se empieza a dar lugar a lo que puede llegar a ser un posible abuso. En este caso del video que vimos en particular, es importante destacar también que aparte de esto, o sea, no es casual que ocurra en ese lugar, digamos, son varios nenes tratando de tener algún tipo de placer
sexual con otra nena, que si bien era un juego, pero un juego bastante extraño. No es casual que se dé dentro de ese ámbito, en ese lugar, que se dé en la escuela. Puede ser que uno de los nenes pueda ya haber sido llegado o haber sido abusado en su casa, pero es muy difícil que sean todos. Ahí había como 4 o 5 chicos participando. Y por otro lado, tampoco es común que suceda en la escuela. Un dato no menor, y que también es una consecuencia de la ESI, es que el colegio salió a minimizar este hecho, salieron a hablar públicamente y a decir que no había pasado, que no era tan grave, que eran juegos infantiles, que era normal que esto pase, lo cual, bueno, nos alerta mucho más todavía porque justamente es lo que nosotros venimos denunciando, que la ESI habilita que estas cosas pasen, estimula a los nenes para que sucedan este tipo de hechos y que aparte lo naturaliza, porque la escuela en ningún momento pensó que esto era grave, sino que al contrario, lo minimizó y dijo que era algo natural en nenes de esa edad, cosa que no lo es. ¿Por qué no lo es, Ezequiel? ¿Por qué tendría alguien que...? Porque parece que estamos perdiendo más o menos todas las contenciones mentales y como escuché hoy día, alguien dijo que la modernidad tiene ideas que se han vuelto locas. Entonces hay gente que va a decir, no, la sexualidad, sobre todo la gente que piensa o que hace la lectura de la guagua como este ser polimórficamente perverso del que habla Freud, capaz de sentir eros en cualquier parte de su cuerpo. Entonces, en el fondo, nosotros tendríamos, al revés de lo que estás planteando tú, desde una lectura deconstruccionista, nosotros seríamos esa transexualidad que yo cité al comienzo de la obra, ¿no es cierto? Y estaríamos permanentemente conectados a la libido, y si no lo somos, es producto de estructuras familiares y sociales que son las que en el fondo nos desnaturalizan y nos destruyen. A ver, el niño es la sexualidad infantil, Freud dice sexual, es perversa y polimorfa, porque toma diferentes formas y porque hay una desviación del objeto y de la meta sexual en sí, todo lo que, para Freud, todo lo que sea desviación de la meta sexual es el coito, o la reproducción, o por lo menos el acto sexual del coito en sí. Todo lo que sea una desviación, lo que sea un acto sexual que no llega al coito en sí, hay una desviación de la meta, entonces es una perversión. Para Freud, la sexualidad infantil es perversa porque nunca va a apuntar como meta o como finalidad el coito, porque lo desconoce, siempre y cuando no haya alguien que hay una irrupción de la sexualidad adulta en el niño, lo cual ya es considerado un abuso. Es decir, decirle algo a que el nene no está en condición o no hubiera descubierto en su normal desarrollo por sus propios medios. Entonces, cuando Freud dice que la sexualidad infantil es perversa y polimorfa, no significa que siempre deba quedarse así, tampoco en ningún momento da una pauta de que esto sea la panacea, el lugar a buscar, sino que por el contrario empieza a ocurrir la represión, las inhibiciones, que depende del cauce que esto toma, puede llegar a empezar a tener algún síntoma de neurosis en la persona, en el adolescente, en el adulto, a medida que va creciendo, por la finalidad o por el lugar que se le ha dado, pero esto no significa que en sí esté mal, sino por el contrario, la represión tiene una función fundamental en la teoría psicoanalítica, que es que cuando uno reprime empieza a prohibir cosas que no son saludables o que van a tener consecuencias para la persona devastadoras y consecuencias para el prójimo. Por ejemplo, la primera prohibición, la prohibición del incesto, sería la matriz de todas las prohibiciones, lo cual tiene una función habilitadora. ¿Por qué? Porque la madre es la única mujer que está prohibida, y en todo caso se traslada a las hermanas y familiares, pero la madre está prohibida para el hombre, para el hijo, pero a su vez habilita a todas las demás mujeres para que puedan llegar a casarse con él. Entonces, si no hay represión, tampoco hay habilitación, y ahí, bueno, ya empieza a haber crisis mucho más severas, lo cual yo considero que ya dejaríamos, o por lo menos empezamos a disminuir la cantidad de síntomas neuróticos para empezar a tener un porcentaje cada vez más alto de perversiones y de neurosis, lo cual, bueno, ya en parte está sucediendo.
Ezequiel, o sea, nosotros lo que tendríamos que decir es que no se trata de que sea una represión contra natura, ¿m? Y por lo tanto que sin una estructura cultural, los niños naturalmente propenderían a tener el tipo de juegos que vimos en ese video, sino que al contrario, sería parte, por lo tanto, de un ser humano sano que se realiza después en todos los ámbitos de la vida, incluido el ámbito sexual, el tener, digamos, una infancia que guarda cierta intimidad, el tener una infancia en la que los juegos son en torno justamente a lo que también la condición biológica de un niño tiene, ¿no? Un niño no está dado para poder consumar una relación sexual, su propio cuerpo no produce, digamos, no tiene las condiciones, ¿no es cierto? Entonces, porque acá el gran tema es qué es lo que qué es lo que se está normalizando, qué es lo que la gente está entendiendo que parece que podría ser que estuviera bien. ¿Cómo explicarle a la gente que lo natural justamente es que no te acuestas con tu madre ni con tu padre, que no tienes este tipo de juegos en forma, a menos de que estén súper exacerbados en ese contexto de hipersexualización que les da la ESI, y que no es un tema de represión como represión, sino que porque ahí también hay en el uso del lenguaje hay un significante muy importante. No es que alguien te reprima para que no tengas deseo sexual por tu madre. Es que a la mayor parte no se le ocurre nada más. No es un tema, ¿no? O sea, de partida que uno está vieja para los hijos, digamos, ¿no? Pero no es represión. No, Eso es no algo solo que que no se le ocurre, no solo que no se le ocurre, sino que aparte, a ver, muy angustiante y es muy nocivo para la persona, digamos, es perjudicial, nadie se siente bien haciendo eso, no es una cuestión de liberar la represión porque sí, por algo está instaurado, digamos, se va instaurando porque habilita la vida en sociedad como rasgo más importante. Claro, desde la entrada política que yo he estado analizando, psicopolítica, hablan estos autores de que la represión general solo se ejerce sobre el deseo y no solo sobre las necesidades o intereses a través de la represión sexual. La familia es el agente delegado de esta represión, en tanto asegura una reproducción psicológica de masas del sistema económico de una sociedad. Acá habría, no quiero entrar tanto ahí, pero habría detrás de eso y también la búsqueda con esto. Yo estoy haciendo un vínculo entre estos autores y ESI porque en realidad es muy impresionante leer a estos autores y luego ver lo que está pasando con ESI. Luego puede ser que el vínculo sea espurio en términos de que la gente que ha creado ESI no haya leído estos autores, pero las ideas van empapando y se van contagiando y vienen desde distintos lugares. Acá está Foucault entre medio, hay mucha otra gente entre medio, digamos, que ha pensado esto de que, por ejemplo, la homosexualidad o el tema del incesto o el tema de la pedofilia son creaciones culturales que reprimen el deseo generando un sujeto adecuado a la represión capitalista. Hacen un poco ese es el trabajo ideológico que hay detrás. Sin embargo, ¿qué pasa con la persona, Ezequiel, para que le expliques a nuestros telepensantes, qué pasa con la persona que vive en una situación en la que desde muy niño se colectiviza su experiencia sexual y por lo tanto se le niega el derecho a su intimidad? A ver, bueno, por ahí algo que yo siempre menciono y explico es la constitución de los diques anímicos que Freud menciona en 3 ensayos de su teoría sexual en cuanto que funcionan en el periodo de latencia que va entre los 5 años y la preadolescencia, entre 5 y 11 o 12 años. Se constituyen los diques anímicos que son el asco, la vergüenza y la moral. Estos diques para Freud sirven de contención para las pulsiones sexuales. Las pulsiones sexuales necesitan un freno y algo que lo encauce, que lo dirija en sí. Entonces, si hay asco, bueno, va a frenar y la pulsión, como un cauce de un río o de un arroyo, va a tratar de buscar otro lugar en donde pueda llegar, otro camino, otro recorrido, en donde pueda llegar a satisfacerse, pero sin que produzca estos sentimientos. Si hay vergüenza es lo mismo. Entonces, en el periodo de latencia se constituyen estos diques anímicos. Esto, si hay una vida donde no hay privacidad y no hay resguardo de la privacidad, donde hay una estimulación erógena
que, a ver, que está al acceso de mucha gente, no en lo privado, y no, a ver, y con más de una persona estimulándolo, por ejemplo, bueno, va a hacer que la vergüenza disminuya, se pierda o directamente no se constituya. También va a suceder lo mismo con el asco. En sí, se va a empezar a perder el asco, lo cual, bueno, es gravísimo porque primero es un indicador de abuso sexual. Por ejemplo, un nene cuando puede llegar a contar que algo le da asco, para aquellos que estamos entrenados en esto, sabemos que ahí hay que indagar porque algo pasó. Para que el nene le dé asco, bueno, fue una actitud que a lo mejor no era, él no puede poner en palabras, pero ya con que diga que le dio asco es suficiente para que yo sepa que algo hubo en donde yo tengo que indagar en ese lugar. Por otro lado, también le permite poner un freno al nene porque si está en una situación donde hay un posible abuso o un abusador, no sé, se baja el pantalón delante de él, en un exhibicionista le muestra los genitales, el nene va a tener asco, le va a producir rechazo y ya eso solamente va a hacer que el nene por ahí salga de una situación y no caiga en la trampa. Ahora, hay una diferencia en el desarrollo biológico y el desarrollo psicológico, ¿no? Un nene o un adolescente de 14 años puede medir 1,70 m, estar en perfecta, o sea, poder manejar un auto porque llega a los pedales, porque puede sentarse al volante, porque le da la altura, el físico, pero eso no significa que esté en condiciones psicológicas para llevar adelante semejante responsabilidad, ¿no? Lo mismo en la sexualidad. Un nene, una nena de 12, de 14, que tenga un cuerpo desarrollado, no significa que psicológicamente esté preparado para entablar una relación, menos una relación con un adulto, menos una relación con consentimiento o dar el consentimiento para una relación. Entonces estas cosas cuando se empiezan a desdibujar estos límites, acá empezamos a tener este tipo de problemas y bueno, y es justamente lo que la ESI en ningún momento aclara o deja en claro o no tiene ningún límite o impedimento para que esto ocurra y este es uno de los grandes cuestionamientos. Sí, ahí me gustaría que le explicaras también cómo la ESI, en la medida en que a estas contenciones que son el asco, la moral, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la tercera que decías tú? La vergüenza. Y la vergüenza, en la medida en que nosotros privamos a los niños de esas contenciones, los hacemos más posibles víctimas del abuso sexual de adultos. Totalmente, claro, queda vulnerado o más vulnerable a eso. No solamente que quedan como posibles víctimas, sino que también empieza, o sea, queda vulnerable. Es muy posible que alguien abuse de ellos. Se prepara el escenario para que ocurra el abuso, porque si entra un pedófilo a dar clases en un colegio, va a tener a su disposición un grupo de 20, 30 chicos para poder hacer, en el marco de la ESI, hacer lo que quiera durante 1 hora, lo cual es muchísimo tiempo, o 40 minutos. Por otro lado, también lo deja vulnerable para más adelante, no solamente que no impide el abuso, no detecta los abusos sexuales, sino que por otro lado, ¿qué se puede llegar a esperar de una generación de chicos que creció con una educación sexual integral como esta, digamos, donde todo tipo de parafilias y perversiones se enseñan como algo natural, incluso como una meta a alcanzar, se esfuerza en algunos casos a que los nenes acepten esto, y bueno, por otro lado se va naturalizando tanto que de alguna manera yo creo que esto haría que aumenten los abusos sexuales no solamente por los nenes vulnerados, sino que estos mismos nenes cuando crecen van a ir aceptándolo como tener relaciones con un nene menor como algo normal. Los nenes que han pasado por ESI, hayan sido abusados o no, ya van perdiendo ese registro que a lo mejor desde niño todavía no llega a calar, a pegar tan fuerte, pero más grande, de adulto, o sea, no se constituyó esta barrera de que a un nene menor no se lo toca, o no se lo ve desnudo, o no se le pide que se desnude, sino que al contrario, se naturaliza. Entonces, cuando tenga 25, 30 años, el tipo no va a tener ningún problema de acceder.
¿no? A tener sexo con un niño. Entonces esto también es peligrosísimo a la larga. Sí, ahí hay un tema que, bueno, me gustaría que le diéramos algunos ejemplos respecto de lo que tú has podido investigar, porque no, me gustaría como repetir un poco lo que tú dijiste para que quede muy, muy claro. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Cuando Ezequiel, que es un psicólogo clínico, experto en prevención de abuso infantil, se encuentra con un niño que ha sido abusado, Ezequiel ve que ese niño ha sido abusado sin que él ni siquiera lo reconozca. Muchas veces esto queda en el plano del trauma y por lo tanto el niño puede ni siquiera acordarse de que ha sido abusado. Pero Ezequiel ve que ha sido abusado, tú me corriges, Ezequiel, si es que yo me falta algo o me equivoco en algo. Porque hay ciertos rasgos psicológicos de ese niño que están asociados al asco, que están asociados a la vergüenza, que están asociados a una determinada conducta que uno ve que no es normal en un niño que no ha sido abusado. Igualmente es más simple que eso, con que el nene, porque acá en Argentina se toma como principal indicador de abuso la palabra del niño, y en realidad es importantísimo, porque un nene jamás intentaría una cosa así. Entonces ya con el hecho de que el nene diga, estuve en un lugar, o estuve en la clase, o estuve a solas con, no sé, o alguien me encerró, estuve a solas con un adulto y a mí me dio asco. Ya eso, con que diga me dio asco, ya es un indicador para mí. Entonces después indago a ver si realmente hubo un abuso o no pasó nada y le dio asco por otra cosa. Pero para mí ya es una señal de alarma, con que lo diga solamente. Y ese es el asco que se borra cuando suceden cosas como, que es lo que nos llevó a ponerle el título a este programa, el horror de la implementación de la ESI en Argentina, porque han pasado una serie de casos que me gustaría se los pudiese contar aquí a quienes nos están viendo, para que sepan cómo se implementa esto. Es decir, esto no es solamente porque alguien podría decir, ya, pero no estoy entendiendo. El punto es cómo se hacen las clases también, ¿no? Bueno, las clases, o sea, fue la manera en que nosotros llegamos a indagar ESI cuando empezaron a ocurrir abusos dentro de las clases, y a mí me empiezan a llegar denuncias de abuso y pedidos para hacer pericias y análisis de nenes. Uno de los primeros que me llega en un jardín de infante, 40 chicos, jardín de infante de la provincia de Buenos Aires, 40 nenes, que el profesor de música en la clase de ESI se había bajado el pantalón, le había mostrado sus genitales, sus miembros a los nenes lo encuentran en la casa, 40 nenes coincidían en el relato, en cada uno de su hogar por separado. Las madres, asustadas, empiezan a llamar por teléfono entre ellas diciendo, mirá, mi hijo me contó esto, la otra, sí, a mí me dijo lo mismo, y coincidían los relatos, 40 chicos. Ese fue un caso, uno de los primeros. Y ahí empezamos a investigar, claro, se repetían. Las personas que daban las clases de ESI eran, por ejemplo, miembros del lobby LGTB, sin ninguna formación académica. O sea, no son pedagogos, no son pedagogos expertos. Ni siquiera docentes, ni siquiera personal, a ver, es gente que viene de afuera, colectivos de Ni Una Menos, colectivos feministas, colectivos trans, agrupaciones feministas, vienen y dan las clases de ESI, trabajadoras sociales, travestis, por el solo hecho de ser travesti. Yo tuve un debate con una persona que había dado clase de ESI, que había cometido excesos, como por ejemplo, tenía una vagina gigante en donde a los nenes le hacía tirar pelota para meterla adentro. Esa era una clase de ESI. Otra clase era un pene también grande, de madera, y les enseñaba a poner el profiláctico. O sea, son todas cosas totalmente explícitas. No van a la sexualidad, van al sexo directamente. O sea, no hay algo simbólico acá. Esto es todo directamente a lo real, a la estimulación. Bueno, el que daba esta clase de ESI era un estudiante de cine, por ejemplo. No era alguien que había ni formación pedagógica, ni formación en psicología, ni formación en sexualidad infantil. No tenía ninguna formación académica de nada. El único mérito era ser miembro del lobby LGTB y ser homosexual y contar su experiencia. Bueno, de ahí hasta la más grave de todas, que tengo el video de la entrevista de la madre de este chico cuando descubren que el nene le cuenta de un travesti que mostraba los pechos, después se sacó el calzoncillo, se puso el calzoncillo en la cabeza, hizo como una fiesta, bailaba desnudo delante de los chicos.
hizo desnudar a todos los nenes de 5 años de un jardín de infantes de Tigre de la provincia de Buenos Aires. Terrible la situación. Estas son las clases de ESI que están dando en Argentina. En Uruguay, no sé, me dijeron que había algunos desmanes también. En México también, y tenemos un ejemplo. En fin, este tipo de cosas. Y también estas cosas suceden en las clases de los docentes. Por ejemplo, en Tucumán, en la provincia de Tucumán, en Argentina, enseñaban a tener sexo oral con una mujer con profiláctico, entonces les explicaban cómo usar el profiláctico, cómo usar como barrera para tener sexo oral igual, pero todo totalmente explícito, clases prácticas. Bueno, así como esto, muchísimos casos. Empiezan a aparecer estos casos, empezamos a investigar, a desandar todo el camino hasta que nos encontramos con una ley de ESI que es nefasta, que no tenía ninguna limitación, ningún impedimento, ni había preveído, digamos, de que esto pueda llegar a pasar, y bueno, y ahí nos encontramos con que ya era demasiado tarde. Había sido aprobado en el 2006 acá en Argentina, y bueno, ya está como muy avanzado. Nos ha salvado la cuarentena, que los padres estaban asustadísimos, y bueno, cuando empezó todo esto del coronavirus, gracias a Dios, bueno, los chicos no fueron a la escuela, se quedaron en la casa y se libraron de todo esto, pero en este año 2020 iba a venir mucho peor. Pero el 2019 fue terrible, el 2018 también, en cuanto a la cantidad de abusos y denuncias que hemos tenido. A mí me gustaría, a propósito de eso, que viéramos un video ahora, con el testimonio de una joven, y cuando tú me hablas de que hay agrupaciones feministas detrás de esto, yo no lo puedo creer. O sea, en Chile se hizo un tremendo escándalo todo el año pasado, antepasado, porque si alguien llegaba y te decía, mi hijita rica en la calle, reina, mi reina tan exquisita que se ve, cualquier cosa, rasgaban de vestiduras, era ya, pero nada peor que incluso al pobre señor que le ofreció verduritas para mantener su figura en la comuna de Las Condes, a una joven que fue él demandado, ¿no es cierto? Y entonces llegó Carabineros de la municipalidad a cobrarle la multa, solamente por decirle para que mantenga su figura. Ahora yo quiero que ustedes vean cómo se han vuelto locas las ideas en este mundo que vivimos a través del testimonio de esta niña. Bueno, yo estoy en el colegio La P36. Tenemos algunos talleres que van algunas personas, nos hagan en horario de curso, ¿no? De tarea, y nos mandan a otro curso, pero sin nuestros profesores, sino que quedamos solo con ellos. O sea, tus profesores no están. No, con nosotros no, sino que ellos salen. Cuando entramos nosotros, ellos salen y quedamos solo con las personas que ni idea quiénes son. Y quedamos solo con ellos y ellos nos hacen preguntas incómodas, ¿no? Como cómo sentís cuando te penetran, algo así, o qué sentiste la primera vez, te gustó, tuviste sentimiento, ¿no? Y es algo incómodo que te pregunten eso. Así es en todos los jueves en nuestro colegio. Es medio como un taller que hacen y así van avanzando. Aparte de la pregunta, ¿te dan algún papel para que vos contestes la pregunta o no? Sí, nos dan papel así, son como 7 preguntas o 8 por ahí, que te dicen, o si no, a veces te muestran video también para en base al video que vos contestes la pregunta. Que vos hagas un resumen y haga un resumen y que conteste. ¿Te acordás algún tipo de pregunta que tenía el papel ese? Sí, ¿qué sentiste la primera vez? ¿Te gustó? Una de las preguntas. ¿Y qué es el sentimiento para vos? Si tuviste sentimiento o no cuando te penetró más o menos, ¿no? ¿Y qué sentiste? ¿Te sentías bien? ¿Te sentías mal? ¿Te lo hizo bien? ¿No era como esperabas o no era como no te esperabas? Y así. Y ahí en base a los videos. Si vos no te querés quedar en la clase, ya te dicen, bueno, andate afuera si no te interesa. Hay mucho que le interesa, pero ya sabes, tú no. Bueno,
el testimonio de la niña muestra cómo esa naturaleza humana a resguardar lo suyo, lo propio, ¿no? Tu intimidad, a que no entre cualquiera a ciertos espacios. Eso es algo que los liberales siempre hemos defendido, la vida privada, íntima, la vida familiar, de la injerencia política. Acá el problema desde la perspectiva liberal sobre todas las cosas es que se instala un brazo del Estado bajo un supuesto buenismo, porque los propósitos de la ESI son 3, ¿no? Prevenir el embarazo adolescente, prevenir enfermedades, digamos, venéreas, que son propias de transmisión sexual. Claro, de transmisión sexual, y evitar la pedofilia, justamente evitar los abusos. Entonces, es muy impresionante porque acá hay algo orwelliano en todo esto. Cuando uno lee a George Orwell en 1984, el Ministerio de la Verdad lo que producía era mentira. El Ministerio de la Paz lo que hacía era la guerra. Y el Ministerio del Amor lo que hacía era torturar. Entonces, cuando uno ve que se abre espacio para esto y que, en suma, la intimidad, el niño pierde su derecho a la intimidad. Estos son niños que tienen que colectivizar su experiencia íntima. O sea, me extraña que eso no se esté viendo como un problema mayor, porque es la relación contigo mismo, y luego en lo más íntimo de ti mismo tienes que abrirte a la injerencia de adultos. Yo me pregunto, ¿qué pasa si en una sala donde hay esos niños, digamos, quizás un poco mayores, 7 años, 8 años, un profesor les muestra el miembro y un niño dice, no me gusta? Así como esa niñita decía, ya sabes tu nota. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, ¿quién protege a esos niños? Bueno, la verdad que es impactante escuchar a esta nena hablar y contar en primera persona, sobre todo una situación así tan desagradable. Es impactante ver la vulnerabilidad de la que están expuestas los chicos sin ninguna protección, sino que al contrario, se presenta en un momento, una situación en la que quedan expuestas ante alguien desconocido, hasta es ajeno a la escuela, como veníamos diciendo recién, ni siquiera es personal docente, y hasta los amenaza, como vos mencionabas recién, porque le dice, o sea, si querés aprobar vas a tener que quedarte y soportar esto, y es algo que va más allá de lo intelectual y de lo teórico, del conocimiento teórico, sino que en realidad ahí ya hay algo que yo puedo por lo menos sospechar de que hay un goce perverso en la persona que va a dar la clase, porque qué necesidad tiene de ir a hablar esto delante de nenes que no conoce y hacer lo que está haciendo, digamos, estimularlo sexualmente, hablar de sexualidad explícita en un ámbito en donde no le pertenece, no le corresponde, no tiene nada que hacer ahí. Así que, por otro lado, bueno, esto que decía recién, también es sexualidad explícita, no está hablando de sexualidad o de género o de rol de género, como se dice ahora, o del rol que le ocupa a la mujer, al hombre, sino que está hablando directamente de las relaciones sexuales a nenes preadolescentes, donde la mayoría no han tenido relaciones sexuales de esa edad. Era una nena que no tendría 14 años. O sea, bueno, no tiene ningún sentido. A mí solamente me hace sospechar de aquel que va a dar clase de esto, cuáles son las intenciones y si es que no está buscando tener otra satisfacción más allá de solamente de lo pedagógico, lo cual dudo mucho que sea pedagógico. Para mí hay otra intención. En cuanto a lo que dijiste que es orwelliano, yo siempre me inclino a hablar también desde Un Mundo Feliz de Huxley, cuando la sexualidad se banaliza, se le quita no sé si lo recordás, la novela, se le quita la afectividad, la emoción, y esta es otra de las críticas que yo hago a la ESI, en sí, que apunta a esto, a desafectivizar la sexualidad, a quitarle lo más importante que es el amor y los afectos, para que solamente pase a ser algo vano. Esto, lejos de prevenir las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, al contrario, lo promueve porque la promiscuidad es el principal factor
de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Cuanto más una persona tiene una sola pareja, cuanto menos promiscuo es, menos posibilidades hay de contagiarse. Pero acá se estimula y se promueve la promiscuidad más precisamente en los adolescentes, digamos, porque la sexualidad en la infancia, las clases de ESI son hipersexualizadas y los adolescentes tienden a quitar todo tipo de barrera y de límite, no solamente los límites, sino también justamente para promover y provocar esto de que haya una promiscuidad sexual como natural, normal, y sin ningún tipo de angustia o de culpa o de cargo de conciencia, sino que sea la sexualidad sin afecto y sin emoción. Yo lo veo siempre como algo más similar a Un Mundo Feliz de Huxley también, o sea, una combinación de los dos, pero bueno, también es material de análisis. Lo que pasa es que es muy importante destruir los afectos. Tú sabes que durante la Revolución Cultural en China se prohibieron todas las manifestaciones artísticas que hablaran del amor. El sujeto que no tiene lazos afectivos es un sujeto que queda absolutamente desnudo frente al Estado y el Estado puede manipularlo como quiera. Donde las personas le ponen un límite al Estado es porque tienen algo que defender. Claro, el liberal va a decir, voy a defenderme como individuo. Sí, pero este es un individuo que se formó en un contexto que le permitió desarrollar su individualidad. Y ese contexto es la sociedad, es la familia. Esencialmente, y con esto yo como liberal, yo no tengo, digamos, creo que las familias pueden tener distintas formas. Hay una familia que es espiritual, hay otra familia que es carnal, hay gente que nace y sus padres nunca se hicieron cargo y luego otras personas que ocupan el lugar de sus padres, pero lo que sí está clarísimo es que la persona humana requiere de los afectos para aprender a oponer resistencia al daño de un tercero, quererse a uno mismo. Cuando uno dice, me asco, yo no quiero ver esto no me lo van a hacer a mí, es porque de alguna forma tengo un principio de autorrespeto sobre la base de sensaciones, convicciones, ideas, lo que sea. Entonces, ¿qué va pasando cuando tú colectivizas a este individuo? Le quitas su estructura familiar, le quitas la distancia entre el adulto y el niño. Porque si hubieran dos niños que jugaron en algún momento a experimentar con sus genitales o lo que sea, uno dice, bueno, pasa eso también es parte de la vida, digamos, ¿no? Pero eso es muy distinto cuando viene un adulto. O sea, un niño hasta la ESI crecía en Argentina o crecía en Chile sabiendo que no tenía por qué verle los genitales a un adulto. Y con eso, apenas un adulto mostraba sus genitales, el niño sabía, acá hay algo anormal, algo fuera de lo común, algo que no está legitimado por la sociedad. Y era agente de denuncia. Pero ¿qué pasa si todos los días viene un profesor, o no todos los días, una vez a la semana en tu taller, y te muestra el miembro, y viene la otra profesora y te muestra la otra cosa, y el otro? Cuando te pase con un pedófilo, no vas a saberlo distinguir. O sea, yo crecí con esa regla que le puse a mis hijos, a ti nadie te toca, nadie. A ti nadie te ve desnudo, solamente tus padres, nadie más. Esa es la primera protección. Ahora, ¿qué pasa con la ESI? ¿Cómo respeta la ESI a las familias que tienen convicciones religiosas? Bueno, hay un doble ataque. Primero a la familia en sí, como concepto, porque hay una finalidad, o por lo menos el lugar en donde ha sido más avanzado, que es una buena práctica de realizar, ver qué pasó en otros países donde ya se implementó y para saber qué es lo que puede llegar a pasar en Chile si se aplica esta misma ley. Es como el socialismo. Acá en Argentina, imagino que allá también hay muchos venezolanos que han sido exiliados o se han ido de su país porque no podían estar. Con todos los venezolanos que yo hablé me dicen, a nosotros nos decían, en Cuba estaban haciendo exactamente igual y nosotros no escuchamos. Llegó un momento que ya no se podía hacer nada, nos tuvimos que ir del país. Ahora en Argentina está pasando lo mismo que nos pasaba a nosotros en Venezuela hace unos años atrás. Entonces, presten atención, nos dicen. Lo mismo sucede con la ley de ESI.
si en otros países se aplicó y tuvo el mismo idéntico resultado en España, en Canadá, en Francia, en Argentina, ¿qué indica que en Chile pueda llegar a ser diferente? No hay nada que indique eso. Y en todos los lugares dijeron lo mismo, en todos los lugares dijeron que eran exagerados, y todos te dicen lo mismo que te dice el socialismo. No, lo que pasa es que en España se aplicó mal, pero acá no va a pasar eso. Lo que pasa es que en Argentina, no, en Argentina tienen otras leyes, pero acá nosotros estamos seguros que no nos va a pasar. Bueno, siempre el mismo verso, la misma mentira, todos los lugares aplicaron lo mismo, igual que en el aborto se aplica de la misma manera, es sistemático, ni siquiera hacen un gasto de energía de inventar una estrategia nueva, la repiten porque es como una bajada de línea. Ahora, en la ley de ESI también se enseña al aborto como un derecho y hay clases, ahora durante la cuarentena hay clases virtuales para que vos puedas enseñarle a tu hijo que el aborto es un derecho, por ejemplo. Entonces enseñan el asesinato intrauterino como un derecho. Por otro lado, como destrucción de la familia, digo. Por otro lado, atacan directamente a la familia y particularmente a la familia de tradición judeocristiana. Es decir, esta otra paradoja enorme que tiene el progresismo actual, que es que todos los hombres son posibles violadores, todos los hombres son potenciales violadores y más si es un hombre religioso o con convicciones religiosas o practicante, excepto el abusador. El abusador no es un violador, es una persona que le fue mal en la vida, que fue una víctima de la sociedad en sí. Él era un buen tipo, lástima que le fue mal en la vida. O sea, al violador lo defiende, al hombre de familia lo ataca y lo pone como un posible violador, posible femicida, bueno, en fin, esa incoherencia y ese despego que tiene de la realidad el discurso progresista de la época. Ataca a la familia judeo-cristiana en particular y con más énfasis. Y por otro lado, como vos decís, destruye los lazos familiares. Hay una invasión del Estado en un tema tan delicado como es la sexualidad, en donde, yo no sé bien cómo será allá en Chile, pero acá en Argentina, la educación, el sistema educativo no está en condiciones para abordar un tema como este, no está en condiciones. De por sí, tiene que empezar a rever las bases de la formación docente, las bases del sistema en sí, de las instituciones, del manejo institucional, y no hablo de la institución como edificio, sino del manejo de las relaciones profesionales interdisciplinariamente, las capacitaciones, las bajadas de contenido al ministerio, la revisión de contenido. O sea, es como pretender edificar una casa en donde los cimientos no están terminados o no están bien puestos, donde tiene columnas que están algunas torcidas, otras quedaron por la mitad, una se terminó, y pretender poner el techo encima de eso y hacerte creer que lo genial va a ser que esta casa tenga techo, cuando te faltan las paredes, cuando las aberturas te las robaron, cuando los cimientos, algunos están mal construidos, otros no se secaron todavía, otros fueron, en vez de haber sido con cemento, lo hicieron con cartón. O sea, es imposible hablar de educación sexual adentro de la escuela cuando todavía no hubo un montón de cosas previas que tienen que estar resueltas antes de llegar a esto. Es como un plazo demasiado adelantado. Y por otro lado, una invasión enorme de parte del Estado en la intimidad, en los niños y en el hogar, en la familia. O sea, los nenes tienen que ser educados con los valores de su propia familia, no con lo que impone el Estado. El Estado no tiene por qué meterse en la sexualidad infantil, para nada. Y en todo caso, tiene que resolver un montón de cosas primero antes de llegar a hablar de un tema tan delicado como este. Claro, y tener gente preparada, gente que haga educación sexual sabiendo lo que sabes tú y lo que saben otras personas que se dedican justamente a prevenir los abusos sexuales infantiles, porque si es que ese fuese el contexto y realmente lo que ESI dice que quiere lograr fuera realidad, entonces haciendo esas clases habrían personas como tú, que se dedican a prevenir el abuso sexual infantil. No cualquier persona es una minoría sexual. Luego, ¿qué es lo que pasa cuando se quiere avanzar en la inclusión de las minorías? Que yo, por supuesto, que estoy absolutamente de acuerdo y estoy de acuerdo con la diversidad sexual. Que eso es un avance que se puede hacer desde una promoción
de la empatía, desde una consideración del otro como mi igual, con independencia de si es hombre, mujer, heterosexual, homosexual, etc., con los principios liberales que están a la base de las democracias constitucionales y que están a la base del cristianismo que dice ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, no tendría por qué, ni siquiera en el propio contexto cristiano occidental, haber ese tipo de discriminaciones que ahora el Estado, usando su brazo coercitivo, pretende corregir generando un tremendo daño, y digo, pretende corregir todavía en el imaginario de que esto no responda a un avance ideológico importante de un cierto, digamos, de una psiquiatría materialista que concibe la naturaleza humana como la leí, no sé si lo leí al principio, en que somos, creo que sí, en que somos en el fondo resultado, no, creo que no lo leí, somos simplemente resultado de una estadística, nosotros somos todos, este es el imaginario que está a la base de la concepción del humano, que habría que recuperar de las intervenciones culturales nefastas. Todos nosotros seríamos, por naturaleza, transexuales, y luego solo estadísticamente tú serías hombre y yo sería mujer. El resto sería constructo. Entonces, para volver al humano, que realmente tiene todo su potencial, devolverle el deseo propio al humano, porque según estos señores, en lo que tú deseas no es lo que tú deseas. Siempre se meten en siempre se meten a tratar de convencerte de la falsa conciencia. Entonces, si es que no hubiese todo ese sustrato ideológico, que yo lo veo político muy fuerte, promotor de un tipo de vida, el tipo de vida de aquel que fluye, que es un simple líquido, digamos, que no tiene una identidad, que por lo tanto no opone resistencia al Estado. Y ese es el tema es, si no hubiese eso detrás, entonces estarían contratando a gente especialista en prevención de abuso infantil para llevar a cabo un plan de educación sexual integral. Luego, eso no es lo que se está haciendo. Se está trayendo a gente que tiene en su legítimo derecho a vivir su vida como quiera, pero que constituye minorías sexuales para tratar de enseñar, ¿sí? Para enseñar hay que tener cierta pedagogía. O sea, hasta nosotros como padres nos cuesta enseñar a nuestros hijos y es parte de nuestro aprendizaje. ¿Cómo va a venir gente así sin ninguna preparación? Entonces, yo francamente creo que en su máxima expresión, creo que de esto ha llegado en Canadá, ¿no? En Canadá, donde la ley 89 permite al gobierno sacar a los niños de su hogar si sus padres se oponen a la ideología de género. Según esta ley, la orientación sexual y la identidad de género son causal para que los padres pierdan la patria potestad. Esta ley también establece que las agencias gubernamentales prohíban a parejas con convicciones contrarias a los derechos LGTB el adoptar niños. En la ley 28 eliminó los términos madre y padre y permite acuerdos previos a la concepción para que 4 personas no relacionadas y no casadas se conviertan en padres simultáneos de la criatura. Y así puedo seguir leyendo infinitamente, digamos, en Canadá, donde se ha llegado al mayor extremo respecto de la institucionalización de que es inevitable verlo como un ataque a la... Yo no soy conservadora, digamos, pero porque soy liberal. El liberal entiende, tiene a la base uno de sus principios fundamentales, es que daría mi vida porque tú pudieras decir lo que piensas, ¿no? Entonces, yo no puedo, como liberal, decir, qué bueno, con esta ley se destruye a los conservadores, pero sí, lo que el liberal hace es respetar los distintos tipos de vida y promover desde el aparato coercitivo del Estado un sistema de educación sexual integral que lo que hace es desintegrar al individuo. Debiese de preocuparnos a todos los que no tenemos una estructura ideológica con un fin que es el Estado total, porque el Estado que se mete en tu familia, en tu educación, en tu cama, eso se llama totalitarismo. Así que a todos debiera de preocuparnos, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo en todo lo que mencionás, Vanessa. Mirá, en cuanto al sustrato ideológico, yo hice un análisis de todo el material docente que el Ministerio de Educación de la Nación Argentina baja para formación docente en esta materia, en la ESI, la Educación Sexual Integral, y me encontré con que todo ese material que está disponible en las páginas web y que tiene acceso al público, todo ese material dice que es con perspectiva de género, y la idea de la perspectiva de género es
incluir a aquellos que se sienten excluidos por no ser género binario, es decir, no son, por no ser heterosexuales. Todo lo que no sea heterosexual está excluido, entonces la idea es incluirlo para que no se sientan mal, lo cual es una excusa lamentable. ¿Por qué? Porque entonces con ese criterio, a ver, los que usaban lentes cuando iban a la escuela primaria porque sufrían bullying, tendría que hacerle algo para la gente que usó lentes. Yo fui a una escuela primaria en un pueblo de 1000 habitantes en donde era el único que no jugaba al fútbol y me hacían bullying por eso. En fin, no tiene sentido buscar complacer a todos. Y genera una persona débil en el sentido de que si todo el sistema se adapta, ¿cuándo va a superar las dificultades para hacer esto que tenga una identidad más fuerte? O sea, le impide incluso generar un nuevo recurso de vida. Ahora, ¿qué pasa con los LGTB que están en contra del aborto? ¿No? Las marchas del orgullo sexual, las marchas por el orgullo de gay, fueron chicos LGTB con las banderas multicolores y con el pañuelo celeste porque están en contra del aborto y lo mataron a palo, le pegaron una paliza. Entonces, si vos sos, ellos defienden a los homosexuales que hacen lobby, pero el homosexual que no está de acuerdo con esta ideología o que sigue siendo homosexual, que no está, o sea, pertenece a la comunidad, pero si vos no estás de acuerdo con todo esto, les pegan una paliza, son sumamente violentos y están de acuerdo, o se habla de promover el cambio de sexo a aquel que no está conforme con su sexo. Pero ¿qué pasa cuando una persona homosexual decide volver a la heterosexualidad? Bueno, sufre mucho más bullying que el que ellos dicen que podía haber padecido siendo homosexual, son amenazados, son perseguidos, tal cual una mafia, en fin. Entonces todo este relato se cae en los hechos y en la práctica. Y como te decía, analicé todo este material y no encontré otra perspectiva más que la perspectiva de género, lo cual me lleva a la conclusión de que en realidad esto es un espacio de adoctrinamiento ideológico, porque solamente se impone esta perspectiva como única valedera, o sea, una perspectiva de un punto de vista. Un punto de vista puede ser, no solamente, puede ser el punto de vista de género, el psicológico, el médico, el jurídico, el biológico, etcétera. O sea, hay muchos puntos de vista. Eso sería integral. Acá aborda únicamente la perspectiva de género, todo el material está basado en eso, nada más, exclusivamente, lo cual lo hace un adoctrinamiento ideológico, no agregar una perspectiva o suplir una falencia, sino que es meterlo de manera forzada. Y me hace acordar a lo que he leído en libros de historia, que el nazismo comenzó así, comenzó siendo optativo en los colegios, después pasó a ser obligatorio y después, como tercera instancia, se perseguía a todo aquel que no lo aceptaba o que pensaba diferente. Sí, y hay una cosa que les voy a aportar a nuestros telepensantes desde Hannah Arendt. ¿Por qué en Hannah Arendt el individuo no tiene que aparecer en la esfera pública desde una identidad que sea corporal, racial, sexual, etcétera? Sino que tú apareces como un ciudadano igualmente libre frente a los demás, sin darle relevancia en tu identidad pública a aspectos que forman parte de tu vida íntima. ¿Y por qué? Y esto tiene una razón de ser que es práctica. Cuando uno ve en los campos de concentración de la época nazi, uno ve, ¿no es cierto?, esas rumas de cuerpos, ¿cierto? Rumas de cuerpos, muertos. Gente homogenizada porque los rapaban, los vestían iguales y los tienen igual de hambrientos. Desde la mera identidad corporal, no es posible evitar el mal. Si es que un niño es aceptado desde su riqueza, desde el espacio que se le hace en un colegio, en un establecimiento educacional, porque siendo homosexual toca muy bien un instrumento, o es muy simpático, o tiene una capacidad de empatía especial. Eso hace que haya una recepción muy positiva, y yo no estoy hablando desde la teoría. Fíjate que mis hijos están en un colegio que tiene un alto número de niños con problemas por curso, con problemas, digamos, con lo que hoy día se llaman capacidades diferentes. Y mientras que hay otra gente que
que le cuesta mucho lidiar, porque no los conoce, ¿no? Porque no es tan fácil enfrentarse a un niño que tiene otras capacidades. Mis hijos lo pasan muy bien con ellos, se ríen, son amigos, no hay ninguna discriminación de nada. Y para ellos tampoco hay una discriminación por ser anarcocapitalista y tener un discurso políticamente incorrecto y ser una que le sacan la roncha a todos los profesores. Tampoco hay una discriminación. Hay una integración del valor que tiene cada persona en sí misma, y esa persona tiene un espacio para, si van a tocar todos juntos una canción, tiene el espacio para empezar tocando, porque claro, si la integras de repente puedes desafinar, puede hacerse un poco más difícil con los demás, pero entonces le das la opción de que ella parta con la introducción. Y así hay formas de integración que van desde el amor, que van desde la afirmación del otro, desde el cariño, el otro genuino, y que hoy día con esta ESI están completamente fuera del marco de discusión. O sea, privar a los niños de su intimidad para transformarlos en sujetos que no tengan una identidad desde la cual puedan discriminar a otros, y colectivizar experiencias que tienen minorías para hacerlas mayoritarias de modo de evitar la discriminación, no es el camino. Nosotros tenemos caminos mucho mejores, porque ese camino no sirve para la contención de un mal político que termina destruyendo la vida de las personas y dañando sus derechos individuales. No sirve. El que sirve es el respeto al prójimo, es el cariño al prójimo, es el abrazo al prójimo, desde todas las cosas positivas que tiene. Entonces yo francamente no veo en esta ESI nada de lo que está viendo la gente que, de nuevo, estamos hablando de la telepensante, la gente que ve televisión nomás, ¿no? La gente que no quiere pensar sobre si aquí realmente hay algo bueno o no. La gente que le basta la declaración de las buenas intenciones, los dormidos, como diría Zaratustra, la gente que todavía no despierta, porque acá en Chile se usó mucho el despierta, pero en realidad lo único que nosotros debiéramos de despertar es a saber distinguir entre el discurso, la realidad, entre cómo se aplican los buenismos y si realmente le hacen el bien a los niños. Son los niños los que están en juego. Entonces, yo francamente, no sé, me gustaría que si tú, Ezequiel, pudieses, digamos, mandarle un mensaje a los padres de este país porque yo sé que tú estuviste en el Congreso, además, contar un poco cómo fue esa recepción. Ese video, digamos, en el que tú les explicas, digamos, cómo ha sido implementada la ESI en Argentina y darles un mensaje que les sirva para tomarse de argumentos y herramientas para ponerle el límite a esto. Bueno, la recepción y la experiencia, la verdad que ha sido excelente. Me encontré con un grupo humano de gente que, bueno, con el cual sigo en contacto hasta el día de hoy, que nos hemos llevado fantástico, que han hecho un esfuerzo enorme para que pueda estar junto con Viviana, que éramos dos expositores de acá Argentina, Viviana Álvarez, que pertenece a Docentes por la Vida. Y bueno, la verdad que ha sido una experiencia increíble poder estar en un congreso en otro país que no es el mío, en otra nación. Y bueno, y por otro lado, no deja de impactarme el hecho de que se repita exactamente igual y sea tan similar la forma de instalar políticas, a ver, que no se adaptan al territorio, sino que directamente responden a intereses internacionales, porque no se puede creer que sea igual en Perú, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en todos los países donde yo estoy hablando de Sudamérica y Latinoamérica está pasando exactamente lo mismo. Ecuador, como no se puede creer, no son políticas que se adaptan a la región y a la población, sino que se repiten. Bueno, es muy llamativo y a mí no deja de impactarme. Por otro lado, dos reflexiones finales. La penúltima. Chicos que vayan a pasar por esta ley, por esta educación sexual integral, en donde todo está permitido, la sexualidad no deja de ser un tabú para pasar a ser algo, un juego más, un entretenimiento más. Bueno, con el aborto legalizado o chicos que hayan pasado y atravesado la experiencia de aborto, donde yo escribí un artículo analizando el síndrome posaborto y comentando experiencias de pacientes que yo atendí y cosas que investigué en la teoría también.
y chicos que van a tener un consumo de drogas por la legalización de la marihuana, que acá en Argentina se está hablando desde hace tiempo, la legalización de la droga, pero gente que pase por, perdón, por esta ESI, de educación sexual de esta manera, que atraviesen por la experiencia del aborto, que consuman marihuana o consuman drogas que sean legales, ¿qué va a pasar dentro de 20 años o dentro de 30 años, ¿no? Para hacer un ejercicio. Porque esta generación va a ser la que nos gobierne dentro de 30 años y la que tome decisiones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto, no? ¿Qué se pretende lograr? ¿Cuál va a ser el producto? Para pensarlo, un interrogante. Y la segunda reflexión es, los padres tienen que ocupar más tiempo en dedicar a sus hijos, su casa, en su familia, fortalecer los lazos familiares, fortalecer los lazos con sus hijos, con su matrimonio, entre la pareja. Sí o sí es necesario el mejor método de prevención de abuso sexual, de prevención de suicidio adolescente y de prevención de cualquier otra, caer en adicciones, es justamente el fortalecimiento de los lazos familiares. Contáctense con sus hijos, pasen tiempo con ellos, escúchenlo y sobre todo escuchen su palabra, denle entidad a la palabra del hijo. ¿Qué es lo que tiene que decir tu hijo de vos? No es fácil de soportar, pero hay que animarse, pero hay que hacerlo, es necesario. ¿Cuál es la opinión que tiene de vos? Bueno, me parece esto ya como mucho trabajo, pero es lo más importante. Esta es mi reflexión. Ocúpense de sus hijos, no los entreguen, no los larguen antes de que sea demasiado tarde. Sí, te agradezco, Ezequiel, y me imagino que este mensaje va a calar hondo. Yo quisiera también decirles que en los momentos difíciles que me tocó con mis hijos de la adolescencia, yo descubrí, es un importante descubrimiento, no se trataba de prohibirles algo, se trataba de ofrecerles otra cosa. Entonces, en lugar de prohibirles estar 30 horas en el computador, lo que yo hacía era tomarlo y decirles, vamos a ir a ver una obra de teatro. Y eso es lo que vuelve a reunir, porque en la época de la adolescencia es muy difícil, vuelve a reunir a los padres con los hijos, no tanto desde la prohibición, del ejercicio de una autoridad que no se explica a sí misma, sino que de una reunión, y de una reunión en que uno desarrolla esa complicidad tan linda con los hijos cuando uno tiene un mundo común, cuando uno configura un mundo común, porque al final lo que más nos importa son nuestros hijos. Si algo les pasa, nos sacamos el riñón si es que necesitan un riñón. Y no olvidarse de eso, y como tú dices, también de la pareja, porque acá tenemos que llamar a que justamente es el amor lo que nos va a poder sacar de esto, lo que va a poder ayudar a integrar a las personas que han sido históricamente discriminadas de forma muy injusta, pero es el amor, no es la imposición estatal de una coerción espantosa, homogeneizante, destructiva de la vida humana, en que deja a los niños sin sus parámetros, sin sus padres, sin su contención psicológica, y luego podemos augurar el nacimiento de generaciones de adultos bastante complicadas, ¿no? Así es que te agradecemos desde Fundación nuevamente, Canal Fundación nuevamente, y quisiera dejarlos a todos invitados para los programas que tenemos en este canal, para los telepensantes. El día lunes a las 19 horas tenemos Contexto, el martes a la misma hora Carta Magna, el miércoles a las 14 horas Detrás de la Historia con Magdalena Mervilá, que es una excelente historiadora. Luego a las 19 horas Generación Z. El jueves estamos con Rojo Edwards y con Gonzalo de la Carrera en Despierta Chile, y esperamos entonces que esta entrevista les haya servido para despertar algunas cosas, nutrir su propio pensamiento, y muchas gracias, Ezequiel, nuevamente. Los vamos a dejar con el ejemplo de lo que es una clase de sí, para que terminen por ver cómo se ha implementado la educación sexual integral en Argentina. Que tengan un muy buen fin de semana. Lo colocan entonces, miren ustedes la visita,